Saludos cordiales, apreciados pastores, obispos administrativos, líderes de las iglesias locales, a todo el cuerpo ministerial de la Iglesia de Dios de Guatemala. Es un gusto y un privilegio poderles saludar y desearles muchos éxitos en sus labores ministeriales. Mi nombre es Flor de Zabaleta y tendré el honor y el privilegio de servirle a Dios en la iglesia a nivel nacional, en el cargo de directora de educación cristiana e iglesia infantil. Será para mí un gran honor y un gran privilegio de poder recibir la estafeta del obispo Isael Cordón, quien ha servido durante varios años a la niñez de la Iglesia de Dios. En estos últimos años el pastor Isael ha estado sirviendo de una manera magnífica y muy significativa en el área de la niñez, haciendo una extraordinaria labor y gracias a Dios ha tenido significativos avances. Tengo entonces se me ha dado la oportunidad que a partir del mes de octubre estaré sirviendo a la Iglesia de Dios en el área de la niñez. He aceptado el desafío de darle seguimiento a los programas que se han estado desarrollando, como la Escuela Bíblica de Vacaciones. Junto a los coordinadores de Educación Cristiana e Iglesia Infantil, continuaremos elaborando lecciones que sean pertinentes al contexto de nuestra niñez en la iglesia, también capacitando a los maestros para desarrollar un equipo que pueda pastorear de manera integral a la niñez en nuestra iglesia. Otro de los programas también que continuaremos motivando y desarrollando será el Diplomado en Pastoral Infantil, que es un programa que capacita maestros para la atención integral de la niñez en la iglesia. Esto se hace en compañía, en asesoramiento del Seminario Bíblico Pentecostal, que es nuestra institución encargada de la educación de la Iglesia de Dios. Como también estamos desafiados a enfocarnos en la educación cristiana de la iglesia infantil de manera integral. Porque de alguna manera no es lo mismo educar para tener conciencia que educar hasta tener conciencia. En estas dos frases hay una gran diferencia. Si educamos para tener conciencia, lo haremos de acuerdo a la instrucción que Dios le dio a su pueblo, al pueblo hebreo. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al verso 9, dice que primero la palabra debe estar en el corazón del adulto para que éste pueda repetírsela a los niños. ¿De qué manera? Estando en la casa, mientras va por el camino, al acostarse, cuando se levante, se las pondrá en las paredes, se las pondrá como un señal en su mano, se la pondrá como una señal en su frente y las escribirá en los postes de su casa. Significa entonces que esta manera de educar a la niñez tiene que ver con hacerlos a ellos conscientes en el proceso. Las prácticas judías en la formación de la niñez tenían como propósito educar para tener conciencia. Iniciaban desde la presentación del niño en el templo, según Lucas capítulo 2, verso 23. Y cada experiencia que ellos tenían, la comida, los ritos en el templo, cada experiencia, cada cosa que ellos veían les educaba y tenía un porqué. ¿Por qué comemos hierbas amargas durante la Pascua? Entonces venía una historia, la cual formaba la conciencia de los niños y les daba a ellos identidad y propósito. Pero si educamos a los niños hasta que ellos tengan conciencia, va a ser muy difícil que el niño le encuentre sentido a nuestras prácticas cristianas, porque nunca habrá tenido significado para él. Por lo que considero muy importante y muy necesario que unamos esfuerzos, que unamos recursos, dones, talentos, para que no perdamos en ningún momento la atención a nuestros niños, que no perdamos en ningún momento una pastoral integral para la vida de nuestros niños. La niñez es un indicador de nuestros principales intereses familiares, eclesiales, educativos y estatales. Significa que cómo estemos educando hoy a la niñez, significa cómo estaremos de aquí a unos años. Si en la familia no nos interesamos por la niñez, esa va a ser la forma de familias que tengamos en algunos años. Si evaluamos la niñez ahora en nuestras iglesias y percibimos que hay deficiencia, ese mismo perfil tendremos de aquí a unos años cuando ellos hayan crecido. Así que el indicador de nuestro futuro como iglesia está en la observación de la niñez. Los niños y las niñas entonces son el indicador de nuestro bienestar social, son el indicador para nuestra armonía familiar y nuestras prioridades eclesiales. Si ellos no están,
La iglesia no tiene presente y tampoco tendrá futuro. Estaríamos poniendo a la iglesia casi que en peligro de extinción, como se ha visto en otros movimientos cristianos. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos educarlos con intencionalidad y de manera contextual. Como usted sabe, el tema de este mes, del mes de octubre, está dirigido a la atención de nuestra niñez por medio del Ministerio de Educación Cristiana e Iglesia Infantil. En este video, correspondiente a la móvil de este mes, se les presenta o les quiero presentar el proyecto con los que uniremos esfuerzos a atender a las nuevas generaciones, a atender a la niñez y a la adolescencia de nuestras iglesias. Estamos totalmente convencidos que el mejor tiempo para educarnos es en la niñez. Está incluso comprobado por la pedagogía que los primeros 7 años del crecimiento de los niños son indispensables para adquirir valores, para adquirir creencias y para adquirir principios que le ayudarán en el desarrollo de toda su vida. Por esa razón, el proverbio tiene una gran verdad. Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios ha tenido cuidado de instruir a su pueblo. Usted y yo lo hemos leído en el Antiguo Testamento, que Dios instruyó a su pueblo y les dio la responsabilidad para que heredaran a las siguientes generaciones la instrucción a sus hijos a través de las áreas que la pedagogía dice hoy, a través del área verbal, a través del área kinestésica y a través del área visual. Estas áreas iban a servir para que ellos aprendieran y aprendieran de tal forma que nunca olvidaran los principios bíblicos y nunca olvidaran las historias que sus padres habían visto en relación con Dios. Jesucristo también nos instruyó sobre esta responsabilidad divina de poder educar a los niños. Incluso usted recuerda el relato que la Biblia muestra de que los discípulos estaban molestos porque los niños se acercaban a Jesús y Jesús se indignó y le dice: no se los impidan, sino permitan que ellos se acerquen a Jesús. Entonces significa que educar a la niñez en los temas de la fe también es una responsabilidad nuestra como iglesia en nuestro tiempo. La narrativa bíblica describe cómo también grandes sistemas quisieron también en diferentes épocas de la historia exterminar a la niñez, exterminar a los infantes hebreos. Usted recordará el relato en Egipto, que Faraón envió a matar a todos los niños hebreos, pero Dios preservó la vida de un niño ahí con un propósito, la vida de Moisés. También en el tiempo de Herodes mandó a exterminar a toda la niñez, pero Dios también preservó la vida del niño Jesucristo. Hoy día, el sistema mundial está también enfocado en el exterminar sistemáticamente a las generaciones de niños y adolescentes y busca eliminar toda fe de la conciencia de ellos. Se cree o hemos leído estadísticas que aproximadamente se desarrollan 65,000 abortos en el año y más de 85,000 embarazos no deseados en cada año en nuestro país. Dios hoy también desea preservar la vida de esos infantes. ¿Cómo? A través de usted y de mí, a través de la responsabilidad que tenemos como iglesia de educar a la niñez. Entonces, queremos presentar este proyecto haciendo nuevamente énfasis en la escuela bíblica dominical, en esta estrategia que hemos utilizado por tradición en la Iglesia de Dios durante muchos años. Ha sido casi que una tradición histórica para nosotros como iglesia. Cada generación ha visto la evolución de la escuela dominical. Quizás usted se preparó, quizás usted aprendió los primeros textos bíblicos, los primeros cantos, los aprendió en esas escuelas bíblicas dominicales. Cada domingo, cada día íbamos a la iglesia y aprendíamos textos, aprendíamos cantos y aprendíamos también a creer y a confiar en el Señor. Pero que esto no solamente sea una teoría, sino que la escuela dominical ha sido un recurso y quizás el mejor recurso donde los miembros fieles de la Iglesia de Dios nos hemos educado. Quiero presentarles entonces este proyecto, el cual consistirá
en dos partes, dos grandes partes importantes y generales. Primero, entonces, que podamos crear y elaborar nuestro propio material. En esta primera fase, en las cuales elaboraremos nuestras lecciones para el primer año, 2018, estaremos enfocados en un tema general llamado identidad. Este tema general tendrá 4 tópicos generales. El primero de ellos será identidad personal. En estas primeras lecciones, que estarán elaboradas con alta calidad, los niños van a ser instruidos y formados en temas concernientes a la identidad de su propósito, identidad sexual y la identidad de género. Estaremos hablando temas importantes porque no podemos seguir permitiendo que ese tipo de temas se los dé la televisión o los aprendan en el medio social, sino queremos nosotros como iglesia generarles esa educación y esos principios a nuestros niños, que ellos puedan responderse a aquella pregunta que hacen: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y queremos que la Biblia, que Dios mismo le responda a esa interrogante a la niñez de nuestra iglesia. El segundo tópico será la identidad familiar. Y en esta segunda parte que tendrán nuestras lecciones, estaremos hablando sobre la importancia que tiene la familia, la importancia que tiene la iglesia y la importancia que tiene su identidad como cristiano. Abordaremos temas interesantes que le darán al niño una perspectiva de su herencia histórica y de su herencia cristiana. Y el tercer tópico será la identidad ciudadana. En este tercer tópico abordaremos 14 lecciones con enfoque cívico-cultural. Los niños serán instruidos en temas relacionados a la identidad patria, a la identidad cívica y a la identidad cultural. ¿Por qué razón? Porque deseamos en ellos formar valores ciudadanos, que ellos sean buenos cristianos, pero que también seamos buenos ciudadanos, que no solo seamos cristianos dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestra sociedad y comunidad, donde necesitamos también ser luz y ser sal. Y necesitamos entonces desarrollar en nuestros niños amor por su país, amor por su cultura, amor por su patria, fomentando valores que la Biblia nos los enseña. Y el cuarto énfasis que estaremos abordando en este año será la identidad global. Vivimos también en un mundo el cual compartimos con muchos más seres humanos. En este trimestre entonces recibiremos 3 lecciones. Los niños recibirán 3 lecciones y nosotros estaremos elaborando 3 lecciones, las cuales estarán enfocadas en temas como identidad étnica, que somos guatemaltecos, pero vivimos en un mundo donde hay muchos países, muchas nacionalidades y que somos parte también de esa misión global de Dios, donde queremos alcanzar a todo pueblo, a toda tribu, a toda región. Los niños aprenderán cuál es su responsabilidad como mayordomos de la creación y también su solidaridad con el género humano al cumplir la misión. Entonces estaremos abordando temas importantes como el cuidado de su medio ambiente, que empecemos a formar una cultura distinta en nuestros niños, que ellos también sean responsables de cuidar a los árboles, de reforestar, de cuidar los animales, que podamos tener una cultura de cuidado a la creación que Dios nos ha puesto como responsables de cuidarla y de administrarla. En la segunda parte de este gran proyecto también deseamos, soñamos, tenemos esta visión de poder elaborar un currículo general de educación cristiana infantil. Y yo quiero que todos seamos parte de eso, porque conocemos la necesidad contextual que tiene nuestra iglesia y que podamos entonces responder a esa necesidad con un currículo nacional para la educación cristiana de nuestros niños en la iglesia de Dios y que la podamos organizar a través de las edades y responder a la necesidad de cada una de ellas. Que podamos tener dentro de nuestras iglesias una atención especial para niños entre 0 a 3 años y que en eso que le podamos llamar sala cuna quizá, podamos cuidarlos, enseñarles la palabra, enseñarles a creer en Dios.
que podamos tener a los niños de 4 a 6 años como nuestros párvulos y que en esa edad podamos enseñarles a través de imágenes, de sonidos, de juegos, también la palabra, las historias, como Dios también le instruyó a su pueblo, que le enseñara a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a todas las nuevas generaciones, a creer y a confiar en Dios. Que podamos tener edades entre 7 a 8 años como nuestro grupo de primarios 1, entre 9 a 11 años el grupo de primarios 2 y entre 12 a 14 años podamos tener a nuestros preadolescentes o a nuestros juniors y que allí también podamos enseñarles propósito de vida a ellos, conociéndose a sí mismos, conociendo su entorno familiar, su entorno eclesial, su entorno comunitario y que en ese entorno ellos puedan creer, desarrollarse y amar a Dios. Hemos encontrado entonces varias justificaciones para este proyecto. Primero, entonces, creemos que por la urgente necesidad que tenemos todos de tener un material de texto con el cual enseñarle a nuestros niños y que ese material de texto contenga las lecciones para nuestros niños enmarcadas en nuestra fe denominacional y que también sean pertinentes para la realidad de nuestro país, para la realidad guatemalteca y también global. Se hace entonces indispensable que podamos aprobar la distribución de esas lecciones en todas las iglesias locales de Iglesia de Dios. Debido a que la principal edad para trabajar temas formativos es la niñez, no podemos postergar más esto, ¿verdad? De seguir esperando, necesitamos empezar ahora. Vamos a empezar teniendo 52 lecciones que quizás van a ser útiles para cada domingo que nos reunimos en la iglesia, pero deseamos que en el año 2019 poder tener ya un currículum nacional de educación cristiana para la niñez en nuestra iglesia. Y además, también porque el mundo, el sistema, el diablo, está destruyendo a nuestros niños de modo agresivo y de modo irresponsable. Debemos nosotros también enfocar todos nuestros esfuerzos eclesiásticos a esta población, sin descuidar los otros temas de la misión integral de la iglesia. Por el antecedente histórico que demuestra que los grandes avivamientos de cristianos desaparecieron, ¿por qué razón? Debido a que no nos preocupamos por heredar la fe. Los grandes movimientos han ido casi que extinguiéndose. Hoy entonces aprendamos de esa situación histórica y empecemos a heredar de manera intencional y sistemática la fe a nuestros niños. Entonces, queremos lograr objetivos importantes en esta primera fase de este proyecto. Número 1, entonces, presentar de manera profesional lecciones con temas infantiles útiles para nuestras escuelas bíblicas dominicales de nuestras iglesias para este año 2018. Y entonces a largo plazo tenemos este objetivo también de diseñar estratégicamente un currículum nacional de educación cristiana para las iglesias locales y precisamente para la atención de nuestra niñez. Deseamos entonces producir esas lecciones que sean lecciones de calidad, que sean lecciones con contenido bíblico, que sean lecciones organizadas pedagógicamente, que sean lecciones que respondan a la necesidad de nuestra niñez. Educar entonces con más intencionalidad y contextualmente a nuestros niños en cada iglesia local. Ese es nuestro objetivo, que podamos también cumplir la misión integral de perpetuar el Evangelio de Jesucristo en las siguientes generaciones. Usted y yo tenemos también la responsabilidad y estamos en un momento histórico bien importante de también prepararnos para dar nuestro legado a las siguientes generaciones, dejar la estafeta para que las siguientes generaciones continúen compartiendo el Evangelio del Señor. Entonces, deseamos cumplir como meta elaborar 52 lecciones con calidad pedagógica, con contenido bíblico, con contenido teológico, con contenido cultural, para que sean impartidas en cada iglesia local para el año 2018. Deseamos alcanzar como meta también que el 100% de las iglesias de Dios en Guatemala sean beneficiadas con este material.
que ya no andemos preocupados qué enseñarle a nuestros niños, sino que podamos enseñarles un material que ha sido preparado con toda la intención de fomentar valores, de fomentar principios bíblicos y que sea un material también que forme en ellos identidad personal, identidad familiar, identidad denominacional o una identidad global. Deseamos que entonces para el año 2019 se haya promocionado y organizado un currículo nacional para la educación infantil de nuestra iglesia. También deseamos que todas las iglesias locales evitemos a toda costa la deserción de los niños y los jóvenes de nuestras escuelas bíblicas dominicales. Que usted y yo hagamos esfuerzos por mantener a nuestros niños ahí, que no los perdamos, porque de lo contrario nos toca una doble tarea. Perderlos e ir de nuevo a traerlos, a rescatarlos y quizás ya heridos, lastimados, golpeados por el mundo y por el pecado. Así que enfoquemos nuestro esfuerzo para que no se vayan de nuestras iglesias, sino que permanezcan en ella, convirtiéndose en miembros fieles, llenos de la palabra de Dios, llenos de la fe, llenos de confianza en Dios y que ellos puedan ser las personas que le den el seguimiento a las iglesias cuando usted y yo ya no estemos. Así que esta meta es bien importante, que logremos que nuestros jóvenes y nuestros niños no se vayan de nuestra iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de educarlos, formarlos y que ellos aprendan a creer y confiar en el Señor. Soñamos que cada iglesia podamos tener nuestras aulas donde podamos darle educación de calidad a nuestros niños, que podamos tener los ambientes adecuados, lindos, especiales para ellos, que podamos tener equipos de personas con una visión, con un corazón de pastores para atender a nuestros niños, que podamos elaborar incluso libros de membresía donde los cuales aparezcan estos niños allí donde les hemos estado atendiendo desde los 0 años hasta los 15, 14, llega el momento en que usted los bautice, llega el momento en que usted los gradúe de la escuela, de la universidad, incluso llega el momento en que usted los case, llega el momento en que usted incluso les dé nombramiento para que sean ministros del Señor. Soñamos en que seamos una iglesia que dé una pastoral, un seguimiento desde 0 hasta el último día de su vida a los miembros de nuestra iglesia. Y que podamos entonces emocionarnos como pastores de poder guiar a estas generaciones desde el primer momento de su vida hasta el último momento de su vida. Les agradezco su atención y deseo que todos podamos ser animados, que todos podamos recibir este proyecto como algo muy necesario y pertinente para nuestras iglesias. Dios les bendiga, les deseo muchos éxitos en sus labores ministeriales, que Dios les respalde de manera sorprendente en todo lo que hagan. Un aprecio, un abrazo para todos, Dios les bendiga. Muchas gracias.